Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, doctor Tigre, un consejero de internautas, que son las personas que viajan por internet, de indígenas, de personas que son diferentes de ciudadanos. Ciudadanos es el individuo que tiene deberes y derechos y personas es el individuo que puede decidir por sí mismo en todo. Y de migrantes, aquellas personas que dejan un lugar para irse a otra parte con la finalidad sea de trabajar, de ayudar o de aprender. A estos emigrantes nosotros yo y todos los que están al lado mío los denominamos eco-trackers, que quiere decir eco-rastreadores. Hoy analizaremos qué es lo que necesita un banquero ecuatoriano para ser feliz. Esa es la pregunta, ¿no? Tenemos un presidente banquero que hasta el momento, y dadas las circunstancias, la pandemia, la vacunación, el incumplimiento de su palabra, porque se supone que ya la próxima semana el señor tiene que tener vacunado ni más ni menos que 3 millones de personas con 2 dosis. Y solo tiene 900.000 personas con 2 dosis y 1.700.000 con una sola dosis. O sea, no está cumpliendo con aquella promesa de campaña que le permitió llegar a ser presidente. Y ha salido la ministra de Salud, que por supuesto pertenece a la escuela de los mentirosos, y ha dicho, saben que lastimosamente creo que no vamos a poder cumplir porque no llegan a tiempo las vacunas, ¿sí? Eso lo debía saber. Todos sabíamos que era imposible cumplir esa palabra. Todos sabíamos, pero la pregunta es, ¿por qué si todos sabíamos, nosotros los ecuatorianos votamos por este señor? Si sabíamos que iba a mentir, o presumíamos que iba a mentir. Como también hasta fecha de hoy, ya va a cumplir un mes, no ha cumplido aquello de que el salario va a subir a $500. Y también ya va a cumplir un mes y hasta ahora no vemos quiénes son los favorecidos con los préstamos al 1% por 30 años. Las tres promesas están todavía en el aire, no se concretan. Es más, el presidente anterior, para ganar las elecciones y darle ganando las elecciones, les dio a los profesores una alza salarial de era $330 que ganaban cada mes, les subió a $1.000 los profesores que hacen educación intercultural bilingüe. Los otros profesores ganan hasta $800 al mes, les va a subir a 1.000, pero resulta que ahora le dicen que no tiene de su presupuesto. O sea, pero ¿qué pasa con los profesores? No es que los profesores eran cualquier cosa, los profesores son, junto con Pachacútec, los que les llevan al poder. Los profesores y los indígenas se unen en una alianza que es la lista 2 con la lista 18, con la lista de Pachacútec, perdón, y crean esta alianza de profesores e indígenas y ganan las elecciones, y ahora pues ya les comienza a mentir a los profesores. Esto nos hace pensar que simplemente Guillermo Lazo, al igual que Lenín Moreno, son dos mentirosos demagogos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, eso está señalado y presumido. Se presume que es los dos, que son la continuación el uno del otro, son un par de mentirosos y demagogos. Demagogos quiere decir que pueden engañar. Pero la segunda pregunta es, ¿y nosotros los ecuatorianos somos manipulables? ¿Somos tontos?
¿Somos pendejos? Facundo Cabral decía que su abuelo, que era un coronel, no le temía nada excepto le tenía miedo a los pendejos. Pendejo en español es aquella persona que es tonta o es cobarde. Y entonces decía que le temía a los pendejos porque son muchos y que pueden poner al presidente, por eso son temibles los pendejos. Y la pregunta es, los ecuatorianos que pusieron este presidente, que son la mayoría de la Sierra y de la Amazonía, ¿somos pendejos? Los que somos de la Sierra somos pendejos. Somos tontos, somos manipulables. Para entender esto, señalemos que nosotros los ecuatorianos somos de un país subdesarrollado considerado patio trasero de los Estados Unidos. Pero tenemos la mayor biodiversidad del mundo y en este momento que ha cambiado el sistema de transporte, que han cambiado las comunicaciones, que ha cambiado el comercio mundial, que el Océano Pacífico ha pasado a ser el centro del comercio mundial, entonces Ecuador ya no es el lugar más distante del mundo, como lo era en la época de la colonia. Ecuador ha pasado a ser el centro del planeta Tierra. Y entonces tenemos una posición geopolítica muy importante, tan importante que Estados Unidos tiene dos bases militares, una en el continente, en Manta, en la costa, y otra en las Islas Galápagos, para poder tener un control del Océano Pacífico, tanto hacia el norte como hacia el sur. Esto nos da y nos pone claramente en evidencia de que somos por lo menos algo importante para Estados Unidos y posiblemente para las potencias mundiales. Pero además estamos en el siglo de la genética, gracias a la genética se han creado las vacunas. Si tenemos que hablarizar de genética, entonces es importante tener un banco genético. Y resulta que Ecuador es el país con uno de los bancos genéticos más importantes del mundo, por su gran biodiversidad. Esto nos hace entender que nosotros no somos ahora un país cualquiera, no somos pobres. Pero, por supuesto, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos petróleo, y hemos comenzado a exportar el petróleo desde 1974 y desde la época de Rafael Correa ya nos convertimos en productores de oro y de cobre. Una compañía canadiense y una australiana sacan el oro, una compañía china saca el cobre. Pero además hemos sido primeros exportadores mundiales de banano, antes fuimos primeros exportadores mundiales de cacao, ahora somos uno de los más importantes exportadores mundiales de camarón y también de flores. Entonces Ecuador es un proveedor de materias primas donde la gente tiene uno de los mejores salarios de Sudamérica, porque gracias a Rafael Correa, el salario que era una desgracia en Ecuador llegó a tener y a cotizarse en $400 por mes, que dentro de Sudamérica es uno de los salarios más altos que existen. Pero tenemos una economía dolarizada, dependemos del dólar, ¿no? Tenemos el mismo problema que tiene El Salvador, y El Salvador ha resuelto su problema adoptando el Bitcoin en lugar del dólar, sigue manteniendo el dólar, pero adopta el Bitcoin, pero nosotros no. Nosotros seguimos conservando el dólar. Y una de las particularidades es que junto con Colombia, Perú, ahora somos el tercer mayor exportador de cocaína de Sudamérica. La pregunta es, bueno, este es Ecuador, estos somos nosotros. En este país, la situación de pobreza había sido superada bastante por el gobierno de Rafael Correa, llegando a tener una gran disminución, una notable disminución de la pobreza y un gran incremento de la clase media. Nosotros ya no éramos considerados un país subdesarrollado, sino un país que habíamos logrado salir del subdesarrollo y estábamos en un limbo, en un espacio entre el desarrollo y el subdesarrollo. Pero llegó Lenín Moreno, llegó la pandemia y nos hemos ido de bruces, otra vez estamos
de rodillas pidiendo dinero a Fondo Monetario Internacional, auxilio en las vacunas, misericordia por todo lado, y vivimos de la lástima que tienen otros países con respecto a nosotros. Bien, ¿cómo llegamos a esto? A todos nos está claro que llegamos porque nos hicieron pendejos. ¿Y cómo nos hicieron pendejos? Nos dijeron que iban a continuar el sistema de gobierno de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, pero después, cuando llegaron al poder, al día siguiente, se pasaron al lado contrario, se hicieron neoliberales, le dieron bases a Estados Unidos, le entregaron a Julian Assange, le comenzaron a perseguir a Rafael Correa, comenzaron a querer privatizarlo todo, reducir el tamaño del Estado, sacaron a miles de trabajadores de los cargos públicos, no se hizo ninguna obra, ninguna inversión estatal, todo se fue al caño, véngase lo que se venga, y nosotros terminamos con una pandemia encima que fue un escándalo mundial cuando llegó a Guayaquil y que ahora nos martillea en Quito todos los santos días. Vivimos con el ay bendito a la puerta de la casa. Y entonces llega un nuevo presidente que todos sabíamos, pero era absolutamente claro. Habían banqueros, no era el único banquero, habían otros banqueros, pero justamente le cogimos y le elegimos al banquero que nos había robado en 1999, junto con Yamil Maguad, junto con los Isaías, junto con los Aspiazu. Él era el ministro de Finanzas, señores, no era otro, era el ministro de Finanzas, era el super ministro de Finanzas. Y cuando ya ve que va a llegar la crisis y se viene el cielo encima, renuncia y se lava las manos y sale corriendo. Además, era cobarde. Ni siquiera se enfrentaba a las medidas económicas que el gobierno de Yamil Maguad había tomado y que le dijeron a él, venga, usted nos recomendó. Además, no solamente que les recomendó, él recogió plata de los banqueros para financiar la campaña de Yamil Maguad, le puso a Yamil Maguad de presidente porque había una competencia ahí entre quién gasta más plata en una campaña. ¿Y por qué era eso? Porque tenían que competir con el hombre más rico de Ecuador, Alvarito Noboa, que gastaba lo que le daba la gana, más de lo que podía. Él era el mayor exportador de banano del mundo y sigue siendo. Y el otro, Yamil Maguad, era un exalcalde de Quito que no tenía plata, y entonces llegó Guillermo Lasso, reunió todos los banqueros, reunió la plata de los banqueros y con esa plata le puso de presidente, y luego él terminó de gobernador primero del Guayas, luego de ministro, de superministro de Economía. Quebró el país, quebró la banca, se robaron la plata, los ecuatorianos migraron, salieron el 30% del país, se fueron, abandonaron, se fracturaron las familias, las mujeres tenían que ir a trabajar en España porque había una gran migración de mujeres, fue la primera gran migración de mujeres. Y aquí quedaban los niños, nos quedamos con los enfermos, con los viejos, con los niños, y toda la gente que tenía capacidad laboral, que tenía conocimientos, tenía edad, tenía fuerza de trabajo, toda esa fuerza intelectual que habíamos preparado por años, se largó, se fue a buscar trabajo en Italia, en España, en Estados Unidos. Bien, este señor estaba ahí a la cabeza, pero volvimos, llegaron las elecciones y nadie se acordó. Y entonces nos volvimos pendejos porque los medios de comunicación nos vendieron al salvador de la patria, un patojo que había sido bandido, era banquero, que había lucrado no solamente por el fraude que hizo, sino que la banca en el gobierno de Lenín Moreno fue la que más ganó y la única que ganó. Y los intereses, que pagamos los intereses de los ecuatorianos en dólares, mientras en Estados Unidos en dólares el interés es 0%, 1%, 2%, aquí es 16%. Y las tarjetas hasta 24%, y los préstamos que usted hace para comprar el refrigerador, el carrito, la casa, etcétera, hasta el 24%. Nadie controla. Llegan a ser tan descarados que los banqueros hasta
nos cobraron, sin pedir autorización, $5 de cada cuenta corriente, disque para un seguro. Y después, de asustado, Lenín Moreno les obligó a devolver. Oiga, a ese descaro llegamos, y sin embargo fuimos y votamos por este banquero. Hoy este banquero nos ha metido gato por liebre, pues. Nos ha dicho que nos va a vacunar y que va a meter la vacuna a todo el mundo. Y ahora los medios de comunicación solo se pasan diciendo, ay, no vamos a alcanzar a vacunar, pero eso sí, le toca el turno al fulano, le toca el turno al mengano, le toca el turno a los de aquí, les toca el turno a los de allá. Estamos vacunando, no se preocupe, eso sí, tiene que hacer esto, esto otro, y ya, y no sé, y cuide la mascarilla, distancia social, no se descuide, pero, ¿y las vacunas cuándo llegan? ¿Cuándo llegan, señores? Nos metieron gato por liebre. ¿Y se acuerdan? Usted fue el que votó por el famoso préstamo del 1%. ¿Ah? 1%. Ya no es el 16% como los bancos. Sí. Pero no le dijeron a usted que para poder tener el 1% usted tenía que tener pagado todos los impuestos, todas las deudas, todo el agua, toda la luz, todos los teléfonos, y si no, no tenía derecho. ¿Y de dónde paga usted todo lo que está debiendo? Pues, no. Entonces no va a ser posible darle el 1%. ¡Qué lástima! El 1% solamente es para los que tienen todo saneado. Si usted tiene una deuda por ahí, una multita del carro, una pensión alimenticia, usted no tendrá el 1%, ya sabe. Pero no se queda ahí. Usted también votó porque le iban a subir el sueldo a $500, ¿no? Primero, lo interesante hubiera sido que aumenten el número de trabajos, no que suban el sueldo. Si lo primero que quieren hacer es liquidar las compañías estatales, mandar a la calle a todo el mundo, nacionalizar las empresas estatales, y entonces todo el mundo se va a la calle, punto. Y después, las empresas que compren, que se apropien de las que son las empresas estatales, contratarán nuevos trabajadores y a esos tal vez les pagarán $500. A usted, a mí, no nos van a pagar $500. A usted le están diciendo, sea empresario, sea emprendedor, salga a la calle, venda chocolatines, haga como los lustrebotas, sea emprendedor. Y entonces, ¿quién es Guillermo Lasso? Guillermo Lasso era un hombre pobre, que se convierte en rico, que llega al poder, que tiene ahora fama, y que el loco se quiere volver. El que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Eso es un dicho que tiene más años que usted y que yo. Lo decían nuestros abuelos y tatarabuelos desde la época en que comenzaban a hablar en latín. Así pues, ¿qué es lo que tenemos? Usted y yo somos tontos. ¿Y sabe por qué somos tontos y somos pendejos? Porque los muertos que hemos tenido, los enfermos que tenemos, los vacunados que tenemos y los pobres, que ahora están en todas partes, viviendo al acecho, largándose del país nuevamente, traficando con cocaína, trasladando a sus familiares a México para que se crucen la frontera como sea. Aquellos que tuvimos familiares que se murieron, fuimos tan pendejos que volvimos a votar por un tipo que nos engañó, como se dice, nos hizo pendejos en 1999. Oiga, ¿será cierto eso de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? ¿Somos un pueblo de pendejos? ¿Cómo diablos llegamos a ser tan pendejos? Muchas gracias.